Hola, bienvenido de nuevo. En esta ocasión estaremos estudiando qué es lo que dice la Biblia acerca de la Semana Santa. Acompáñame. ¿Qué es lo que dice la Biblia acerca de la Semana Santa? Bueno, la palabra tal cual Semana Santa o Semana Mayor no viene en la Biblia, pero esto se le conoce tradicionalmente como el periodo en el que nuestro Señor Jesucristo entró por última vez a Jerusalén para cumplir su llamado, sabiendo el Señor Jesucristo que iba a ser crucificado el viernes siguiente, jueves viernes, para resucitar el domingo de Pascua, que se le conoce. Bueno, entonces esta semana comienza cuando Jesucristo entra en su llamada entrada triunfal. Pero ¿sabías que Jesucristo, como Dios, hombre, tenía diferentes oficios? Esto es, Jesucristo es rey, Jesucristo era profeta, Jesucristo era sacerdote, sumo sacerdote, según la orden de Melquisedec. Esto lo veremos posteriormente. Entonces estudiaremos qué es lo que dicen los evangelios acerca de la entrada de Jesús a Jerusalén en sus diferentes oficios. La Biblia nos relata que en los diferentes evangelios se presenta a Jesucristo en los diferentes oficios. Se le da hincapié a los diferentes oficios. Y de esa forma Jesucristo también entró, digamos, de tres maneras diferentes a Jerusalén. Jesucristo no era la primera vez que entraba a Jerusalén. Si vemos durante su ministerio, entró en otras ocasiones. Pero Jesucristo sabía que en esta ocasión Él tenía que cumplir, por lo cual Él había sido llamado y ser obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Jesucristo también, cuando entró a Jerusalén en esta última semana, leemos el relato que entraba y cuando culminaba el día no se quedaba en Jerusalén. Dice que se retiraba y se iba a Betania y al otro día volvía hasta que llegara la noche que se le dice la última cena, donde Jesús fue entregado. En esa noche sí se quedó. Entonces veamos cómo es que Jesucristo entró a Jerusalén como rey. Y esto lo podemos ver en Mateo 21 del 4 al 11. Y dice: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás clamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. Así es, hermano, lo que vemos aquí que está describiendo el Evangelio es que Jesucristo entró como rey. El hecho de que entrara en un pollino, hijo de asna, en un animal de carga, no es cosa menor, ya que este era un animal de sumo valor en la época. Únicamente los reyes entraban en este tipo de animales, ya que entrar en un caballo era sinónimo de guerra o militar. Pero la nobleza, los reyes entraban en un animal como este, en un pollino hijo de asna, animales muy valiosos. Entonces Jesús, cumpliendo la profecía de Zacarías 9:9, que dice así: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo,
hija de Jerusalem, he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Así es. Más de 400 años antes de Cristo, el profeta Zacarías había dado esta profecía, donde decía que el rey de Israel vendría manso y humilde, sentado en un pollino, y llegaría a salvar, llevaría justo y la salvación. Entonces, Jesucristo, mi hermano, cumplió esa profecía, porque Jesucristo es rey, y no nada más de Israel, es rey de todos. Pero en esta ocasión, Él estaba cumpliendo esa profecía para que quedara de manifiesto. Y la gente decía: Hosana, Hosana al Hijo de David. ¿Quién es Él? ¿Quién es Jesucristo? Es el profeta de Nazaret. Bueno, la gente daba voces de Hosana y ponía las capas por donde Él iba a pasar y cortaba ramas, no eran palmas, ramas de árboles, y las ponían, porque así es como recibían a la gente especial, a la nobleza, a los reyes. Así es, mi amigo. Entonces Jesucristo asumió su papel, su rol, porque Él es rey, y entró triunfal como rey. Bueno, esto es lo que define, esto es lo que describe precisamente el Evangelio de Mateo. Ahora, ¿por qué es que la gente le decía hijo de David? Hosana al Hijo de David. Bueno, esto lo podemos ver en Lucas 1:32, que dice: Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Así es, este fue el mensaje que le dio el ángel Gabriel a María cuando iba a nacer Jesús, donde decía que Jesucristo cumpliría el pacto davídico, el pacto que Dios hizo con David. ¿En qué consiste este pacto? Bueno, este pacto dice que Dios le prometió a David que de su descendencia vendría el Mesías, y que siempre habría un descendiente en su trono hasta que llegara el Mesías, Jesucristo, que asumiera el trono por la eternidad. Esto es lo que decía. Y entonces está diciendo este relato que Jesucristo es hijo de David, en el aspecto de que su linaje y su descendencia tomó el trono de David, su padre, para ser rey por siempre. Por eso es que la gente clamaba: Hosana al Hijo de David. Así es, Jesucristo es rey. La entrada de Jesús a Jerusalén como sacerdote. Y esto lo podemos ver en Marcos 11, 15 al 17. Y dice así: Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno, y les enseñaba diciendo: ¿No está escrito: mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Así es, Jesucristo en su rol, su oficio de sacerdote, Él clamaba el celo de Dios diciendo: mi casa será llamada casa de oración, porque el espectáculo que Jesús encontró es que adentro del templo se intercambiaban y se vendían lo necesario para los sacrificios de la Pascua. Pero esto no tenía que haber sido adentro del templo. Luego entonces Jesús los echó fuera y enseñaba diciendo lo que el profeta Isaías había dicho. Y esto es Isaías 56, 7. Yo los llevaré a mi santo monte y los
recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Jesucristo no nada más actuó como sacerdote, sino como Dios encarnado, puesto que dijo: mi casa será llamada casa de oración, como oficio sacerdote, pero también clamando su herencia como Dios, Dios encarnado, su naturaleza divina, porque Jesús fue 100% hombre y 100% Dios. Bueno, también nos lleva a hacer una pequeña reflexión. Si hacemos un estudio del Pentateuco, hablando específicamente del Levítico, sabemos que únicamente los levitas podían ser sacerdotes. Y Jesucristo, sabemos que no era levita. Jesucristo era Judá, de Judá. Entonces, Jesucristo era sacerdote, pero según el linaje, según la orden de Melquisedec. Esto lo veremos en alguna otra ocasión. Luego entonces Jesucristo era sumo sacerdote, según la orden de Melquisedec. Esto viene precisamente en el libro de Hebreos, que en otra ocasión lo estudiaremos con más detalle. Bueno, entonces Jesucristo en su papel, en su rol de sacerdote, pero a su vez como Dios, echó fuera a los cambistas y cumplió lo dicho: mi casa será casa de oración para todos los pueblos. Bueno, esto nos lleva también a su tercera entrada triunfal, esto es, con su oficio de profeta, la entrada de Jesús a Jerusalén como profeta. Y esto lo podemos ver en Lucas 19, 41 al 44. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto a tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Jesucristo lo que estaba haciendo era profetizar. Estaba dando una palabra de profecía sobre Jerusalén. Dice que cuando llegó a ella lloró. Y dijo que llegará el día en que será sitiada, vallada y estrechada, y no quedaría piedra sobre piedra. Hermano, esto se cumplió en el 70 después de Cristo, en manos de Tito, hijo de Vespasiano, emperador de Roma, cuando destruyeron Jerusalén, le invadieron, saquearon, destruyeron y sacaron todos los utensilios del templo. Se cumple esta profecía. Jesucristo como profeta. De esta manera entró también a Jerusalén. Y si se pudiera hablar también de una entrada triunfal, hay una cuarta, pero esta cuarta, hermanos, aún no se ha cumplido, pero vendrá el día. Y esto lo podemos ver en Hebreos 9, 28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Así es, hermano. Jesucristo volverá por segunda vez. Y dice que llegará al Monte de los Olivos, pero en esta ocasión con juicio para las naciones y con poder. El Señor viene pronto y esa será su entrada triunfal. Esta, porque Jesucristo prometió que Él vendría y Él lo hará.
Por lo tanto, yo te invito a que en este momento, si tú no has aceptado al Señor como tu Salvador, te pongas a cuentas con Él. El Señor vino para darse en sacrificio por perdón de pecados y para deshacer las obras de Satanás, para darnos libertad de la esclavitud del pecado. Y cuando el Señor venga, vendrá por los suyos. Así es, hermano. ¿Estás listo para la segunda venida del Señor? Bueno, en esta semana festejamos precisamente la Semana Santa. Después estaremos dando un estudio acerca de lo que es la Pascua. Pero mientras tanto, medita en tu corazón y acepta a Jesucristo como tu Salvador. Dios te bendiga.